Shalom, bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Hoy queremos invitarles al Encuentro Internacional Sefarat en la Diáspora 1492-2010. Este encuentro fue organizado por Casa Sefarat Israel y por la Universidad de Murcia. Por supuesto, Shalom estuvo ahí y así se lo contamos. Buenos días, Isaac Naon, él fue quinto presidente del Estado de Israel y asiste actualmente a las jornadas de sefaradís en la diáspora. ¿Podría contarnos algo sobre su ponencia dentro de este congreso? Muchas gracias, me alegro de estar aquí, nuestra primera vez en España, especialmente en esta oportunidad de participar en un congreso que trata de la herencia judía de España, española hoy, antes de la historia, la parte cultural, así que muy satisfecho de estar aquí. Señor Naon, ¿podría hablarnos de los puntos principales de su conferencia en este congreso? Mi ponencia es las características de este judaísmo sefardí que se llama. Pues aquí estuvo la comunidad judía más grande del mundo, en el siglo XII, XIII, mientras había todo el mundo, según historiadores, 1,5 millones de judíos. En Polonia había 20.000 o tanto, y aquí en España más de 500.000. Era la comunidad más grande, más poderosa de todo el mundo judío. Y entonces tengo que explicar por qué ocurrió esto y cómo fue que ocurrió esto y qué produjo, que son las creaciones literarias y filosóficas y religiosas que se habían emanado aquí y su influencia. Después una parte, si me permite el tiempo, también qué es lo que pasa, qué es lo que hacemos hoy en el terreno del idioma ladino, del judeo español, en Israel y en otras partes del mundo, que hay un gran interés en esto. El Parlamento de Israel tomó una decisión de crear una autoridad nacional, o nacional, como decimos en ladino, el judeo español llamamos también ladino, formar una autoridad nacional, apreciando esta herencia, se forma una autoridad nacional con presupuesto para difundir, para enseñar, para divulgar, para desarrollar toda la herencia judeo-española, lo que habíamos heredado de la expulsión de España hasta hoy, 500 años y tanto. Se mantiene en muchas partes el idioma español antiguo, así se llama, con muchas palabras hebreas adentro. ¿Podría, por favor, decirnos las conclusiones que podríamos sacar de esta ponencia? No son conclusiones ejecutivas, pero una descripción de lo que pasa y cuál es típico de estos judíos. ¿En qué tiene diferencia los judíos salieron de España, que fueron expulsados a otras comunidades? ¿En qué se destacan? Y tenemos también colecciones de romances, refranes, más de 50.000 refranes, que me imagino que algunos serán comunes a otros también comunidades, pero son 50.000, una riqueza muy grande. Y no podemos dejarle marchar sin que nos diga unas palabras en judeo español para los amigos de nuestro programa Shalom. Primero, señorita, quisiera agradecer profundamente a los organizadores de este congreso, a la comunidad autónoma de la región de Murcia, la Universidad de Murcia y la Casa Sefarat de Israel,
por el esfuerzo y la buena intención y la ejecución de un congreso semejante. Muchas gracias. Cuando el padre da al hijo, ríe el padre y ríe el hijo. Cuando el hijo da al padre, llora el padre y llora el hijo. Hay un montón de cosas en amores, en traiciones, etc. Muchas gracias, Isaac Naubon, por haber asistido hoy a nuestro programa y haber contestado a nuestras preguntas. Les agradezco a ustedes en la televisión española y saludos al pueblo español. Buenos días, señor Mordejai Arbel. Usted es presidente de la Asociación Sefaradí en Israel y va a hacer una ponencia en este Congreso de Sefaradíes en la diáspora sobre la aportación de los conversos al avance tecnológico y científico. ¿Podría contarnos un poco el contenido de su ponencia? Bueno, voy a hablar de la diáspora de los conversos. Esto fue una diáspora que llegó casi 100 años después de la expulsión. Cuando hablo de conversos, a veces los llaman maranos, a veces lo llaman criptojudíos, pero yo prefiero decir conversos. Estos conversos jamás fueron aceptados como católicos en la sociedad española. Así que tuvo este elemento de limpieza de sangre. Hubo este elemento de sospecha, que son todavía judaizantes. Hubo judaizantes, hubo que no hubo. Pero fue una época de persecuciones, así que podían tener una vida normal. Pero al mismo tiempo, podían asistir en las universidades españolas. Así que con las tradiciones hebreas, las traducciones de los científicos árabes y las universidades Salamanca, Coimbra en Portugal, el nivel de esta gente fue muy alto. Yo voy a hablar más, porque no puedo tener más tiempo, de la medicina ibérica en Europa, en Asia, en África, porque en todas las casas reales en Europa, los médicos personales de los reyes o los gobernantes fueron sefardíes. Y comienzo de Rusia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Vaticano, Polonia, India, Mozambique y el Caribe. Todos fueron y todos salieron de estas universidades de Salamanca, Coimbra y varias universidades más. Y de esto voy a hablar. Pero voy a hablar también que ellos quedaron muy leales a la cultura española y la lengua española. ¿Podría concretarnos exactamente estas aportaciones científicas en el campo de la medicina que hicieron estos conversos durante todos estos siglos? Bueno, dependía de los médicos, pero diremos, por ejemplo, Zacuto, que fue el nieto de Zacuto, que inventó el astrolabio en la Universidad de Salamanca, que lo usó Cristóbal Colón. Zacuto escribió 15 tomos de la historia de la medicina. Nostradamus se escribió sobre la peste. Otros, cada uno tenía su propia especialización. Pero a veces estos médicos personales de los reyes fueron también consejeros de los reyes. En Rusia también hubo esta cosa, porque habla español, porque este idioma quedó entre ellos y ellos también correspondían uno con el otro en español para cada cosa médica que podía consultar. El Papa usó estos sefardíes porque hubo enfermedades en los monasterios en Italia. Él quería a Amato Lusitano, que fue uno de los grandes médicos sefardíes, de ver qué son estas enfermedades en los monasterios. Otros fueron la peste. Hubo la peste en Francia, el sífilis. Todas estas investigaciones fueron hechas por estos médicos sefardíes y como médicos personales de los reyes. Señor Mordejai Arbel, muchas gracias por haber asistido a nuestro programa hoy y haber contestado a nuestras preguntas. No queremos dejarle marchar sin que nos diga alguna frase, algún refrán en judeo-español. Que el hombre, cuando va al trabajo, todo va bien en la casa, pero cuando él no trabaja, está en su casa, siempre da
habla, que no es satisfecho de esta cosa que pasa en su casa, otra cosa que pasa en su casa, es que el que no tiene que hacer, quita los ojos de su mujer. Buenos días, Moshe Shaul, él es director de la revista Aquí Jerusalén, revista que se edita en ladino. ¿Podría contarnos un poco cómo surge la iniciativa de la publicación de esta revista? La revista Aquí Jerusalén fue creada en el año 1979, cuando yo era director del programa en ladino de Kol Israel, la radio israelí estatal. Y el voto de esta iniciativa era de mantener la lengua al tanto que posible como lengua viva, en la cual se escribe, se lee, se melda, que personas puedan expresarse, puedan escribir, porque hasta entonces casi no había ninguna revista ya que se escribía en ladino. Había sobre temas del sefardismo, en hebreo, en francés, en español. En ladino los periódicos ya habían quedado de existir en 1979. Y entonces empecemos con una revista muy modesta de apenas 4 páginas poligrafiadas en Kol Israel, y con el tiempo llegó a ser, como ves, es una revista de 80 páginas y más, bianual, 2 veces al año, que ya tiene un número bastante grande de colaboradores, no solo del equipo original, que éramos 3-4 personas, sino ya tenemos ahora correspondientes no solo de Israel, sino que también de España, de Francia, de América Latina, de todas las partes del mundo. Y muchos años fue la única revista que se publicaba en el ladino. Había otras revistas como el Shalom de Turquía, que tenía 14 páginas o 15 páginas en turco y una página en ladino. O Los Muestros en Bélgica, que tenía mucho material en francés, en italiano, en inglés y un poco en ladino. Aquí Jerusalén fue desde el principio una revista dedicada exclusivamente a la promoción del ladino, escrita enteramente en ladino, y creo que gracias a esto es considerada hoy, como diremos, yo diría, el portabandiera de la lucha para el ladino en el mundo. Señor Saúl, ¿podría contarnos un poco acerca de la tirada, la difusión de la revista Aquí Jerusalén? No tenemos una gran difusión porque desgraciadamente hoy sin publicidad no se llega muy lejos, y la publicidad cuesta una fortuna. Meter un anuncio en el periódico nos cuesta la mitad de lo que cuesta producir la revista. De manera que no, vamos de boca a boca, de uno a otro, ¿okay? Y tenemos muchas personas que se abonan o habiendo oído del amigo, del sobrino que hay una tal revista, y así estamos pudiendo continuar. Tenemos publicamos 800 ejemplares de cada número. De esto, más de 500 son enviados a los abonados y el resto los enviamos como promoción. A uno se le interesa, nos escribe, quiero ver qué manera de revista es, se lo enviamos gratis con la esperanza que le va a gustar y que se va a abonar, y muchos lo hacen. Y llega también gratis a muchas universidades, bibliotecas, colegios, institutos académicos, donde están a la disposición de los estudiantes que pueden consultar y ver qué es el ladino, qué se escribe en ladino. Y nos llegan muchas demandas de estudiantes de Estados Unidos, no solo para la revista, sino que quieren hacer una tesis sobre el ladino y qué podemos darles como material, qué les aconsejamos, y tenemos mucho contacto. ¿Podría decirnos cómo podría cualquiera de los amigos de nuestro programa Shalom conseguir un ejemplar de su publicación Aquí Jerusalén? Mira, simplemente tenemos un adreso postal, es Post Office Box o como dicen, casilla postal aquí en España, 8175, Jerusalén, Israel. Repito, casilla postal 8175, Jerusalén, Israel. O se puede también enviar por email. Entonces nuestra dirección es Judeospa, las primeras letras de la palabra inglesa Judeo-Spanish, que es JUDEOSPA @bezekind, Bezek con Q, bezekind.net. Muchos nos escriben directamente y se puede pagar con tarjeta de crédito, se puede pagar con cheque o con metálico, como se quiere. Del exterior es lo más en tarjeta de crédito.
Y tenemos aquí muchísimo material que creo que a los españoles les interesaría de tener una idea de lo que es el ladino. Creo que, no sé dónde tenemos aquí, le voy a leer por ejemplo un refrán de los que tenemos aquí en cada lugar. Refranes sobre el casamiento. Entonces tenemos mira a la madre y toma a la hija, que donde los sefardíes era muy importante de no casarse sin saber en qué atmósfera, en qué ambiente se creó la persona. Si viene de una familia honrada, con buenas tradiciones, sobre todo la madre era muy importante, porque la madre era la que transmitía las tradiciones a la hija. Muchas gracias, Moshe Shaul, por haber asistido a nuestro programa Shalom. Muy bien, muy bien. Queremos agradecer a todos aquellos que nos han dedicado unas palabras para nuestro programa y a ustedes emplazarles a la semana que viene. Ya saben que el programa Shalom pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de las Comunidades Judías de España. Estamos abiertos a sus dudas o sugerencias y lo pueden hacer llegar a la dirección que ven abajo en pantalla. Asimismo, si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer a través de la web de Visión Española www.rtve.es. Hasta la semana que viene. Shalom.